soy María Peroni y te doy la bienvenida a Zona Neutral, tu magazine periodístico. Hoy con la señora Silvia Casas, directora del hogar Casa Manu. Casa Manu tiene que ver con parte de mi vida personal. Casa Manu es un hogar convivencial de niños que algunos tienen el diagnóstico positivo para VIH y otros, los bebés que recibimos, se encuentran en lo que va a ser la profilaxis, o sea, saber durante los primeros 2 años de vida, mediante laboratorios y controles, si van a tener VIH o tienen anticuerpos maternos que los pueden ir eliminando, ¿no? Sí. Cuando yo comencé les dije que esta historia tenía que ver con mi vida personal, porque en realidad Manu es mucho amor nos une, pero en realidad Manu fue Emanuel, fue mi hijo del corazón, que allá por el año 90 llegó a nuestra vida, presumiéndose que iba a tener, en ese tiempo se decía SIDA, ni siquiera se discriminaba entre lo que es tener VIH y lo que es tener SIDA, y este fue el primer bebé en la Argentina que luego de unos años fue dado en adopción, o sea, a nosotros, y que llegó a los estrados judiciales hijo de las primeras mamás que tenían diagnóstico positivo para VIH, y estos niños nacían en esos años en la maternidad Sardá. Nosotros integramos un servicio maravilloso, que es el servicio de hogares de Belén, que son familias que contienen a niños o a recién nacidos hasta que la situación judicial se resuelva. Y bueno, en esos años era muy difícil explicarle a alguien que el bebé tenía VIH, y la mayoría de las 86 familias que éramos acá en Zona Sur anotadas para este servicio, bueno, fueron diciendo que no se atrevían a recibirlo. Bueno, en esos años, junto a nuestros 3 hijos mayores y mi primer esposo, yo después enviudé, decidimos decir que sí a ese bebé que tenía 22 días y que había que externar de la maternidad Sardá hasta que su mamá se mejore y pueda volver con ella. Claro. Bueno, eso lamentablemente no pudo ocurrir, no pudo volver con ella y bueno, habían pasado 3 años hasta que su situación judicial se resolvió y ya nos amaba y lo amábamos y ya era nuestro hijo y nadie iba a hacer absolutamente nada para considerar lo contrario, que ese niño que había crecido desde los 22 días hasta los 3 años, claro, iba a ir con otra familia, ¿no? Así que bueno, decidimos la adopción, fue una decisión de 5, porque nuestros 3 hijos mayores también lo decidieron. Eran años en que no se podía hablar de lo que tenía Manu. Claro. Y bueno, fue maravilloso y fue maravilloso sus 8 años intensos, porque bueno, al llegar a los 8 años contrajo un virus en el cerebelo. En esos años la terapéutica para VIH no era lo que hay ahora, obviamente. La combinación de cócteles, de mucha más cantidad de antirretrovirales, se sabía muy poco sobre la patología del VIH y bueno, lamentablemente no pudo sobrevivir. Claro. Uno dice, ¿qué haces cuando tenés un dolor tan inmenso? Y yo siempre digo que bueno, son 2 caminos, ¿no? O quedar inmersa en esa demanda de por qué a mí, de qué pasó, de
cuestionarme y cuestionar. Cuestionamientos lógicos. Y cuestionar también a todos, a médicos, a Dios, a la sociedad, o optar por salir eyectada con más fuerza después de semejante duelo y pensar que había muchos más Emanuel que necesitaban o que iban a necesitar lo que nosotros le habíamos podido brindar a él, ¿no? Bueno, yo elegí ese camino, ¿no? El otro hubiese sido condenar a mi familia, a mis hijos, a mis amigos, al dolor también de verme derrumbada por la pérdida de mi hijo, ¿no? De hecho, bueno, creo que su papá no lo soportó tampoco porque al año y medio murió. Y bueno, y todo ese mensaje así negativo de esos años, ¿no? Sí. Ese mensaje oscuro de muerte, de dolor, de sufrimiento. Claro, de sufrimiento. Bueno, lo traté de dar vuelta. Las historias se van encadenando en todo. Claro, porque todo es por algo. Porque todos los caminos se cruzan. Tal cual. Manu era un niño de 4 o 5 años y estábamos juntos en la cama a la noche, y yo había recibido una revista, no me acuerdo en esos años si era una revista Gente o una revista Para Ti, bueno, y yo estaba mirando esa revista, él estaba a mi lado, y había una nota a la Madre Teresa con una pequeña fotito de ella como siempre lució, ¿no? Con su carita sumamente arrugada, su pequeñez, pero su grandeza. Pero claro, su pequeñez física, pero irradiando su grandeza, ¿no? Que eso invadía más de lo que se veía. Obviamente. Entonces él pregunta quién era esa abuelita. Entonces yo le dije que era una señora que hacía muchas cosas por los niños que no estaban bien, en un lugar a donde los niños se morían en la calle porque no tenían dónde estar, porque no tenían alimentos. Y él me escuchó con atención. Entonces yo al otro día recorté esa fotito, la pegué en una cartulina, bueno, y la dejé en mi mesa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, cuando Manu venía a mi cama, todas las noches mirábamos la fotito de la abuelita, como decía él, y conversábamos y sobre le pedíamos algo bueno, vamos a pedirle para los chicos, vamos a pedirle para vos, que tenés un bichito en la sangre, bueno. O sea que ese fue nuestro acercamiento concreto, ¿no? Sí, cuando empezamos con la idea de inaugurar el hogar, que ya Manu había partido físicamente, compré una imagen en Editorial Paulina, en Capital. Un día salgo de trabajar, yo trabajaba en Cruz Roja, salgo de trabajar, paso por la editorial, caminando para ir a tomar para venirme para Monte Grande. ¿Quién está en la vidriera? Una imagen de la Madre Teresa en grande, entro y la compro. Llego a mi casa, bueno, se guarda para no doblarla abajo del placar. Pasaron los años y empieza mi idea del proyecto del hogar. Bueno, entonces después que fue una lucha conseguir una propiedad en comodato para empezar con el hogar, y bueno, después de toda esa lucha que llevó un par de años, terminamos de preparar la casa. La casa tenía una escalera y un recibidor, y cuando estábamos por inaugurarla, yo digo, lo primero que tiene que ver la gente cuando entra es a la Madre Teresa. Es a la Madre Teresa. Sacar la imagen donde yo la había guardado, mandarla a poner un cuadrito, y así lució y sigue en el nuevo hogar que logramos después de muchos años, teniendo un lugar preferencial, esa misma imagen
que yo no he querido ni cambiarle el marco. Está tal cual el día que inauguramos Casa Manu hace 15 años. Para completar esta admiración por alguien tan profundo como la Madre Teresa, en la lectura que voy haciendo sobre sus obras, y descubro que ella en Nueva York, la primer casa que abre para las personas que morían de SIDA en esa época donde era la peste rosa. Exacto, sí. Ella recogía con sus voluntarias a las personas que eran apartadas de la familia y de sus afectos. Prepara un departamento también en una planta alta, como la primer Casa Manu, todo pintado de blanco, como la primer Casa Manu. Yo increíble. Quedaba, claro, así, con una cuestión muy fuerte, ¿no? Queda, en Monte Grande, estamos hablando mucho de nuestra querida localidad, en Monte Grande, en la calle Weyman 662. Casa Manu no se podría sostener si no es por el apoyo del voluntariado, porque somos una organización civil, nos sostenemos con las becas de menores y con lo que aporta la comunidad, algunas empresas, con la gente que toca el timbre y un día acerca carne, otro día acerca yogur, otro día acerca pañales o leche. Ahí que están así adentro del hogar somos 43 personas a cargo de los chicos, que parecen, un montón, pero tenés que tener en cuenta que al voluntario se le pide un mínimo de 3 horas de donación de tiempo. Entonces puede ser que vos vayas un día en la semana de 3 a 6 de la tarde y no vuelvas hasta la semana siguiente. Entonces se necesitan cubrir los 365 días del año. Así que que siempre hace falta recurso voluntario. El recurso voluntario dentro de la casa hace la tarea que todos hacemos en nuestras propias casas, ¿no? Desde tener que poner el lavarropas o cocinar o ayudar con el arreglo de la casa, con la higiene, etcétera, etcétera. Pero hay algo muy importante que lo dejé para el final, y es el recurso voluntario. El cuidador o la cuidadora es la primer mirada que tiene ese niño o esa niña, el registro que tiene, que lo puede mirar a los ojos y darle una mamadera con amor, que lo puede mirar a los ojos y cambiarle los pañales con amor, que puede mirarlo a los ojos y ponerle un límite sin golpearlo, que puede enseñarle a su lado a realizar una tarea, que puede un día llevarlo a la escuela o compartir una fiestita escolar y hacer sentir a ese niño o esa niña que está contenido y que está y en una casa como cualquiera de nuestros hijos, y que el primer día de clase es acompañado como a todos los chicos los acompañan al primer día de clase, y que frente a una fiesta escolar también están comprendiendo su alegría porque va a actuar, y también comprenden su dolor cuando tiene temperatura o cuando hay que llevarlo al médico o cuando hay que acercarle una medicación. Esa es la grandeza que tiene el voluntariado dentro de Casa Manu, que puede cumplir esa tarea enormemente altruista y desempeñarla en esto sin nada a cambio, porque cuando la justicia lo decide, ese niño se va o con una familia para ser adoptado, o muchas veces a veces es trasladado a otra institución, o en los menores casos, lamentablemente, puede ser revinculado con su familia de origen. Entonces nosotros sabemos que nuestra tarea tiene que ver con el saber soltar. Exacto. La justicia de menores hoy por hoy es el mayor vulnerador de derechos del niño. Los derechos de los niños no se vulneran en las instituciones, en los hogares, se vulneran en los escritorios del Poder Judicial, se vulneran en causas que no se trabajan durante años,
se vulneran en niños que pasan los años más importantes de su vida institucionalizados, cuando todos sabemos que hay miles de familias anotadas en lista de espera durante adoptar, años exacto, y años sí, y años para adoptar. Y cuando yo estoy hablando de familias, estoy hablando de familia hombre-mujer, estoy hablando de familia mujer sola, estoy hablando de familia hombre solo, estoy hablando de familia dos mujeres y estoy hablando de familia dos hombres. El concepto de familia también tiene que ser ampliado, obviamente, ayornado al seguro. momento que vivimos y ocurre que nosotros vemos con dolor en el hogar chicos que ingresaron con 20 y pico de días, que salieron del hospital donde nacieron y vinieron al hogar y que llevan 4, que llevan 5, que llevan hasta 7 años esperando que una causa judicial se resuelva. Es una injusticia total. Aparte el tema de los tiempos, si bien están todos cronometrados para todo el mundo, pero para los niños todo es más largo en el tiempo. La medida de tiempo que ellos tienen lo ven como más extenso que lo que es en sí. Entonces, cuando ellos van tomando, o sea, el uso de razón, van creciendo, habría que, no es imposible estar en la cabecita de ellos, pero me imagino la tarea de ustedes de tenerles que explicar, porque seguramente hay una preparación, ¿no? Y una explicación por si surge esa adopción a futuro, y entonces los chicos se quedan, por lógica, con un grado de expectativa, y para ellos, si para nosotros los tiempos que como abogadas, ¿no? Y también el que no hace falta ser abogado, el particular que no ejerce la abogacía, que ejerce o que hace otra cosa, cualquier oficio, profesión, los tiempos son eternos. Tanto nosotros, por eso no nos entienden a veces los clientes, porque piensan que, o sea, a veces hasta nos echan la culpa a nosotros, como a los abogados, como no, nosotros dependemos también del Poder Judicial directamente, y le tenemos que explicar a los clientes que los tiempos, lamentablemente, eso no se subsanó aún, que son eternos en nuestro país. Hablamos nosotros en nuestro país porque vivimos acá. En otros países también sucede lo mismo, pero nos abocamos a donde vivimos, y es una explicación casi constante que tenemos que dar, y que nos causa vergüenza ajena, ¿no? Y cuando, por ejemplo, se cuentan estas historias como la que vos estás contando, donde hay niños de por medio, donde se sabe que los niños el tiempo tienen otra medida de tiempo, y no por ustedes los van preparando bien como corresponde, que les van dando la explicación que en un futuro pueden ser adoptados, y ellos ven que pasa el tiempo, ellos no entienden lo que es el Poder Judicial y todo, pero entienden que pasa el tiempo y no viene nadie a adoptarlos. De las cosas increíbles que llegan a Manu, ¿no? Nosotros mandamos una carta al Santo Padre, pidiendo una bendición para el proyecto y sobre todo para los voluntarios, ¿no? Para la tarea que hacen ellos. Y bueno, no había pasado un mes y recibimos la respuesta, que algo que para mí fue increíble, porque yo me pasé años, y en muchos casos aún sigo esperando respuestas de personas que están acá en la Argentina, ¿no? Y en un mes recibí la respuesta del Vaticano. Y grande fue, bueno, la sorpresa cuando en realidad nos estaban invitando a que la bendición sea allá, que en una audiencia de las que el padre da a los argentinos. Y bueno, y allí fuimos con el cuadro, con el logo del hogar, que es un dibujo que hizo Emanuel cuando tenía 6 años y se convirtió en nuestro emblema, ¿no? Muy simbólico también, porque son 2 niños, una nena y un nene, que están como agarraditos de la mano. Él lo hizo ese dibujo cuando tenía 6 años y yo lo guardé, y bueno, cuando empecé a armar toda
muchas veces locura, que es Casamano. Saltó eso a mi mirada entre todos los dibujos y hoy se convierte en un logo que pisa fuerte porque es el que nos identifica. Y bueno, fue más que emocionante escuchar las palabras del Santo Padre y tomar ese cuadro con el dibujo de Manuel y en ese momento de tomar el cuadro y de mirarlo, bueno, yo sentía que en realidad era como un abrazo generalizado a todos, a la obra, pero a toda la obra, a la obra de los que estamos adentro, a la obra de los que las difunden desde afuera, como ustedes, a la obra de los colaboradores que nos ayudan a sostenerla económicamente, a la obra de los hogares padrinos que llevan niños a sus casas a pasar las fiestas o eventos así durante el año, o sea, a la gran obra que es Casamano, ¿no? Que es mucho más que una persona o 5 o 10, es un montón. Así que bueno, para mí fue algo también, forma parte de esas cosas que son mágicas, que son angeladas y que uno dice, todo esto vino de un ser pequeño, un ser de luz totalmente, como fue Manuel, sí, con una vida, como una vida muy corta, ¿no? Y que en 8 años pudo generar y bifurcar tantos caminos. Sí. ¿No? Es como que preparó los cimientos. Que tanta gente se cruzara por él. Exacto. Y que escuchara el mensaje que él trajo. O sea, mi mirada es una mirada de mucho dolor, de mucha compasión, de que nos tendríamos que unir para accionar también con cuestiones concretas, con alianzas de organizaciones, ¿no? Que se pueda dar una respuesta inmediata a la niñez universal, no importa de un lugar determinado. ¿No? Tenemos que cuidar fundamentalmente la niñez. O sea, la niñez es el amor, y es el amor universal. El niño es el futuro. Obvio, el niño es el futuro. El niño es el futuro en una ciudad, en un barrio, y se va poniendo en lo macro, y el niño es el futuro en el universo. Entonces las respuestas tienen que ser rápidas, eficaces, la contención, la ayuda, los programas que sean inclusivos para los refugiados. En realidad lo que yo creo que de una vez por todas el mensaje y la bandera tiene que ser incluir al petizo aunque sea petizo, al gordo aunque sea gordo, al que piensa diferente, al que tiene un color de piel diferente, al que habla de una manera diferente, al que tiene hipotéticamente algo diferente a lo que tengo yo. Porque cuando nosotros nos conocemos como personas, no tenemos una marca en nuestra frente que dice lo que tenemos. Seguro. No dice, yo tengo diabetes, yo tengo una cardiopatía. Somos lo que tenemos adentro. Y cuando yo conozco a alguien, miro lo que tiene adentro, escucho lo que me dice y llega a mi corazón. Si después en la conversación descubro que está pasando por un momento determinado, por una enfermedad o por lo que sea, y puedo ayudar, puedo sumar, bueno, lo voy a hacer, me voy a quedar pensando. Pero mi primer mirada tiene que ser al interior de las cosas. El oyente puede colaborar llamando al 4281-1116, que es el teléfono de Casamano. Puede fijarse todo esto que yo les conté, pero más detallado, en www.casamano.org.ar, que es la web. Puede también fijarse en el Facebook. Puede colaborar enviando ropa o lo que tenga. Todo lo que la gente no se imagina y que muchas veces anda dando vueltas por la casa y dice, ¿para qué? Bueno, para Casamano, porque de esa manera nos está ayudando a que nosotros podamos seguir ayudando.
con lo que volcaste a través de la entrevista. Me doy cuenta que tenés un montón de cosas para contar y que sos una persona excepcional. Gracias. Una historia de vida muy rica y muchas cosas por hacer. Gracias. A veces no hay que pedir ni esperar cosas grandielocuentes para saber que estamos en presencia de un milagro. Muchas gracias por todo. Nos vemos.